Hola, hola, ¿cómo están? El siguiente es un teorema supremamente poderoso en el análisis de circuitos porque nos permite ver ese circuito como una caja negra a la cual le podemos sacar unos terminales entendiendo que ese circuito es un circuito lineal y le sacamos dos terminales. Independientemente de lo que nosotros tengamos acá, cuántas resistencias, cuántas fuentes de tensión dependientes o independientes nosotros tengamos ahí, lo podemos reemplazar por un equivalente que nosotros vamos a llamar Thevenin, en donde este va a ser un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Básicamente ese voltaje de Thevenin, vamos aquí a colocar un voltaje. Vamos a tener acá este voltaje. Si yo tengo acá ese voltaje y por acá vamos a colocar nuestra resistencia, entonces acá tenemos la resistencia de Thevenin. Lo que sucede es que para esta resistencia es como si abriéramos nuestro circuito sobre estos dos terminales sin colocar la carga. Entonces acá el terminal A y el terminal B, y este sería nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, al estar abierto no circula corriente. La cuestión está cuando yo conecto la carga, cuando acá llego y conecto esta carga, ¿cierto? Entonces una resistencia acá de carga. Cuando yo la conecto, entonces es que comienza a fluir la corriente, pero mientras tanto en, está abierto, no hay circulación. Por tanto, el voltaje entre los terminales A y B cuando no hay carga viene a ser el mismo voltaje de Thevenin. Por eso, calcular el equivalente de Thevenin es relativamente sencillo y lo único que demanda es análisis, esas técnicas de análisis de circuitos que nosotros ya hemos trabajado. Recuerde que el ejercicio que nosotros vamos a trabajar ya está en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para que usted descargue libros de circuitos. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isadiko, que es la quinta edición, es el 4.33 y nos está pidiendo que determine el circuito equivalente de Thevenin mostrado en la figura 411 revisando el resistor 5. Realmente aquí hay un problema con la traducción, sería visto desde el resistor de 5 ohmios. Ya ahorita vamos a ver. Luego calcule la corriente que fluye a través del resistor. Entonces es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos el equivalente de Thevenin, que es esto, y esta va a ser mi resistencia de carga. Esa resistencia de carga entonces RL, que va a ser la de 5 ohmios, o sea, como si esta fuera mi resistencia de carga. Por tanto, vamos a redibujar ese circuito y vamos a decir que esto nos va a quedar una fuente de corriente, y esa fuente de corriente aquí vamos a colocar unas resistencias. Entonces por acá habrá una resistencia, por acá habrá otra resistencia, y vamos a suponer que acá en este punto y en este punto esto conforma mi resistencia de carga, o sea, visto desde la resistencia de 5 ohms, como si acá colocara mi mirada y lo llevara hacia la izquierda. Entonces me olvido de la resistencia de 5 ohmios y vamos a hacer las conexiones. Entonces esto nos quedará acá, esto nos quedará acá, esto nos quedará acá conectado y acá nos quedará así. Entonces esta es esta conexión y acá nos quedará esta conexión. Podemos llamarlo A y podemos llamarlo B. Entonces acá seríamos A y B, y luego nos concentramos en la resistencia de 5 ohmios. Vamos a colocar los valores. Esto es una fuente de corriente de 4 amperios y acá tenemos 10 ohmios y acá tenemos 10 ohmios. Ahora, para la resistencia de Thevenin, ¿qué tenemos que hacer para la resistencia de Thevenin? Entonces, apagar las fuentes independientes. Entonces, apagamos fuentes independientes. Esta es una estrategia. Hay otra estrategia. Independientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero apagar las fuentes independientes, entonces esta es una fuente de corriente. Como ya vimos por allá en un video anterior, apagar una fuente de corriente es dejarla en circuito abierto. Eso significa que para la resistencia de Thevenin, ¿qué necesitaremos?
esta resistencia que es la de 10 ohmios, esta resistencia que también es de 10 ohmios, vamos a hacer las conexiones. Entonces conectamos acá, conectamos acá, acá tenemos el terminal A, acá tenemos el terminal B, y acá entonces lo que hicimos fue apagar esa fuente de corriente, entonces nos va a quedar abierto. Quiere decir que por acá no va a haber circulación de corriente. Entonces, si yo lo miro desde acá, ¿cierto? Si yo miro desde acá, ¿el que está viendo? Arranca por acá y ve esta seguida de esta. Estas dos elementos, ¿cómo las ve? Las ve en serie. Por tanto, la resistencia de Thevenin va a ser, acá tenemos 10 y acá será 10. Mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 10 más 10. Entonces son 20 ohmios. Ahora, ¿qué necesito? Eso recuerde entonces, para la resistencia de Thevenin apagamos las fuentes independientes. Y lo que nos queda entonces es calcular el voltaje de Thevenin, porque recuerde que el equivalente Thevenin es un voltaje con una resistencia. Ya tenemos la resistencia, nos falta el voltaje. Para el voltaje, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo tengo este circuito acá, en esta parte, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que se ve sobre AB. O sea, vamos a tener que, coloquémoslo, el voltaje de Thevenin va a estar acá, más, menos, este será mi voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque es el mismo voltaje que está sobre estos terminales, sobre esta resistencia. No habrá corriente porque acá no hay para dónde se va la corriente, no tiene dónde continuar su camino. Entonces lo que hace la corriente realmente es quedarse en este ciclo. Por tanto, el voltaje de Thevenin va a ser exactamente el mismo que va a experimentar esta resistencia, esta caída de tensión. Entonces va a ser 4 amperios por 10 ohmios, estos son 10 ohmios. Entonces mi voltaje de Thevenin no es otro sino 4 amperios por 10 ohmios, esto me da 40 voltios. Por tanto, yo puedo ya colocar mi circuito de Thevenin. Entonces vamos a colocar acá y colocamos nuestra resistencia. Entonces mi resistencia de Thevenin, esta será mi resistencia de Thevenin. Vamos a hacer las conexiones. Entonces conectamos acá, dejamos acá y no hemos tocado la carga, que en este caso es de 5 ohmios. Entonces más, menos, acá son 40 voltios y acá son 20 ohmios. ¿Listo? Ahora, si yo conecto entre estos dos terminales, este es mi equivalente Thevenin, ya está esa parte. Ahora la otra parte que nos están preguntando, ok, luego calcule la corriente que fluye en el resistor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ya vengo y conecto el resistor, entonces vengo, lo conecto, ¿cierto? Conecto una resistencia de ¿cuánto? De 5 ohmios. Entonces acá me queda 5 ohmios. Entonces, ¿qué sucede? Esto queda un lazo simple, ¿cierto? Y estas dos resistencias quedan en serie. Al quedar en serie, las podemos sumar sin ningún problema. O sea, queda una resistencia total de 20 más 5, 25 ohmios. Quiere decir que la corriente en la resistencia va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia total, y esto va a ser voltaje, bueno, ya podemos colocar el valor, el voltaje que es de 40 voltios sobre esto que es de 25 ohmios. Esto nos da 40/25 avos en la calculadora. Esto es 40 dividido 25, eso nos da 1.6. Entonces podemos ir acá y escribir que mi corriente es de 1,6 amperios, la corriente que circula acá. Ahora, ¿qué sucede? Ya más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones ideales en la cuestión de un circuito. Si fuera así, la resistencia interna de nuestro circuito consume mucha potencia en relación a la resistencia de carga que nosotros estamos colocando acá.
Pero bueno, esas son cosas que más adelante iremos viendo. Así quedó este teorema de Thevenin. Si se han dado cuenta, es muy sencillo. Recuerde que si tienen dudas, por favor colóquenlas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por todo ese apoyo que vienen dando al canal. Hasta el próximo video.